Hola, bienvenidos a este podcast de La Pesadilla de Nanook, que es el número 3 y está dedicado a la invención de lo real. Mi nombre es Diana Díaz Soto y soy la editora Convergente. Estoy aquí con grandes amigos. Me acompaña Laura Ríos desde Cali. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar compartiendo nuevamente este espacio con ustedes. Bueno, está también con nosotros Alirio González. Alirio, ¿qué hay? Hola Diana, buenas noches. Qué bueno verlo y encontrarlo siempre después de tantos años. Muy bien. Y también está con nosotros Juan David Rangel, que nos acompaña desde Palmira. Hola, aquí también emocionado de tener esta oportunidad de conversar un rato. Y bueno, pues quisiera comenzar hablando acerca de la Constitución del 91, que ya tiene 31 años, habla de los derechos culturales y nos describe como una nación pluriétnica y multicultural. A mí eso me parece muy inspirador, muy bello, pero me gustaría saber esto, cómo se materializa en el territorio, cómo lo perciben ustedes, porque yo estoy hablando desde Chapinero, donde está lo cultural absolutamente garantizado. Pero esa otra perspectiva, quisiera saber cómo la viven ustedes. A mí me parece fantástico una constitución participativa, que tengamos una constitución donde el artículo 20 nos da el derecho de la comunicación a fundar medios, a no ser censurados. Una maravilla en el papel, pero la realidad que uno se encuentra en esos territorios, en estas partes que están lejos de Chapinero, en este caso que es Belén de los Andaquíes, en Caquetá, esa inclusión no se siente, pero es quizás porque somos como venimos de una sociedad tan ultraconservadora, tan casada con una historia, con una migración, todavía nos consideramos del Huila, nos consideramos otras cosas. Entonces, no es tan real esa pluralidad, a pesar de que Caquetá sea una mezcla pues, de todas las culturas del país. Entonces, yo todavía la veo en el papel, ¿sí? Bueno, primero hay que reconocer que sí, Colombia es un país muy diverso en todos los sentidos, culturalmente, pero yo creo que también ese mismo modelo centralista, que todo de cierta manera se maneja desde el centro del país, desde Bogotá, también ha llevado a eso, lo que dice Alirio, ¿no? Como que prácticamente los procesos que se están llevando a cabo en los territorios, pues también se hacen desde una resistencia. Y el tema es que se ha venido como avanzando, pero a paso muy lento, demasiado lento, pero realmente no ha pasado pues gran cosa, ¿no? Hasta ahora es que se está apostándole a esos procesos en territorios. Sí, es increíble, o sea, escuchándote siento como una tensión muy precisa entre ese centro y esa periferia y como entre esos roles que se presentan allí. Y con respecto a la Constitución, pues como si nos hubiéramos anticipado 30 años en crear la Constitución o nos hubiéramos demorado 30 años en entenderla y en implementarla. También quisiera decir que es importante que esté en el papel, porque al menos eso es como una base y algo a lo que nos podemos referir para poder a la hora de solicitar, de pedir los derechos culturales que nos merecemos todos y todas los colombianos, pues que nos podamos hacer referencia a esa constitución que obviamente queremos que realmente se pueda implementar, no solamente en el centro, sino en la periferia y en los distintos territorios. Ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer como gestores y gestoras culturales para lograr identificar qué hace falta y hacia dónde podemos ir. ¿Qué es lo que yo siento? Que el oficio de la cultura, que es un oficio lento, de caminar, de todas esas cosas, yo lo veo pues lleno de efectos, ¿sí? No sé si sea ese afán de decir estamos haciendo cine o estamos haciendo cultura por todo lado y mandando talleres y cosas de esas. O sea, a mí eso es lo que finalmente uno percibe en estos lados y a veces con ese reguero de cosas que se hacen, que tampoco favorecen realmente lo que es una verdadera inclusión, un caminar de estéticas locales y otras cosas. Sí, Alirio toca un tema muy importante y es el tema de como que creen que llenando de talleres a los territorios ya es suficiente. Y no, eso debe haber un proceso para que sea sólido. Por ejemplo, si uno va a ir a hacer unas formaciones en audiovisual, en fotografía,
yo estoy segura que pues en unos días uno no alcanza pues a abarcar todo eso, o por lo menos que un joven se enamore realmente o vea la importancia de poder narrar una historia, ¿no? Y sobre todo por los obstáculos que también genera, ¿no? El no tener los equipos y todo eso. Entonces yo sí siento que debe haber un trabajo más sólido, más fuerte, no solamente ir simplemente como llevamos un tallercito de 2, 3 días, pero ahí queda. Y el joven que Sí, qué cosa tan compleja la que estás recogiendo, Lauri, porque yo tengo que hacer un mea culpa, digamos que por mis colegas que hacen ese tipo de cosas y es como necesitamos hacer esta actividad en X o Y, en esta cantidad de territorios, con esta cantidad de gente para cumplir el indicador. Y eso ya es perverso porque es que no, las políticas no es un cumplimiento de un indicador, sino que es un proceso que realmente debería quedar arraigado en los territorios, que realmente echen raíces y que realmente sea una cosa de diálogo y de entre aprendizaje y no de imponer una forma de hacer las cosas. Pero también resulta que ese indicador es con lo que miden las asustadurías la gestión de unos funcionarios. Entonces hay como un sistema muy perverso detrás de eso. Y la hiperoferta de talleres sí me parece que, pues claro, es que llevamos como muchísimas décadas llevando talleres de 3 días que no se continúan, que no generan un proceso profundo. Incluso pasa muchas veces que no se le devuelve a la comunidad el resultado del taller o el resultado del estudio o el resultado de la co-creación. Y eso es una acción bastante falta de ética, porque pues, tendría que ser al menos recíproco en ese sentido. Tal vez lo que nos hace falta es esa parte de quiénes son esos líderes, las personas que están en los territorios, con quien nos podemos aliar para garantizar que alguien más pueda tomar la batuta de ahí en adelante. Y también es mirar cuáles son el resto de personas aliadas, de organizaciones aliadas, porque inicialmente dije que era un trabajo de los gestores y las gestoras, pero ahí también hay toda una comunidad y debemos encontrar las formas de involucrar más actores. Sí, yo creo que también es una tarea es una de las preguntas que tenía y es ese rol de que cumplen los líderes, comunicadores, creadores, gestores culturales, maestros, maestras, docentes, artistas, que están absolutamente comprometidos con su territorio y que a veces están solos, ¿no? yo creo que hace falta un montón hacer un trabajo colaborativo y sobre todo pues entablar una comunicación horizontal con los territorios. Sí, porque normalmente ese tipo de proceso lo que se va es como a imponer bajo unos tiempos, cómo se deben hacer las cosas. Y claro, la gente también ya dice, ah, no, vienen a hacer acá eso, pues simplemente firmemos la planilla, tomemos la foto y ya. Entonces yo creo que cuando se logra ese diálogo más profundo con la gente de los territorios, cuando se empieza a trabajar de manera colaborativa, el proceso puede durar más porque obviamente ya las personas se apropian también de eso. No sé si nosotros como organizaciones locales a veces no tengamos nuestro diagnóstico y nuestro plan de trabajo a largo plazo. Es decir, bueno, nosotros ya hemos desarrollado estas técnicas de guiones, hemos desarrollado, ¿qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos pasa? Para poder, cuando viene la oferta externa, poderle negociar y decirle, mire señor, ¿sí? Aquí realmente no me encargo un taller de locución porque ya lo hemos hecho 1000 veces y aquí hay 20 personas que pueden trabajar, por decir algo, ¿sí? Pero también viene la otra parte, la contraparte como el Estado o el gobierno o la institución del proyecto cuando viene y le dice, mira, es que lo que necesitamos es que me hables mañana de marketing digital. Y uno, ¿qué? ¿Sí? Marketing digital. Y nosotros decimos, oiga, pues nosotros lo que necesitamos es aprender a contar historias porque necesitamos montarlas para video. No. El tema es marketing digital. Parece que ahí falta ese diálogo y no sé en qué momento se hicieran como bancos de consulta o de oferta de capacitación o análisis regional. Sé que hay Ministerio de Cultura varias veces ha hecho esas bases de datos, ¿sí? Casi que todos los ministerios tienen bases de datos de esas ofertas, de lo que hay en las localidades, pero parece que nadie consultamos eso. Y llega la oferta siempre el proyecto a dejarse de chocar o a hacer la misma oferta. Pero no, sí es importante que nos pensemos nuevas formas y no solamente desde el cine, la fotografía está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Y siento que también es una forma muy abrupta a lo que está llevando el arte, ¿no?
de solamente ver a las personas como objetos de estudio o como objetos de poder adquirir algo y ya, ¿no? Más no como creadores de conocimientos. Y yo creo que eso también es lo que veíamos en el fixing. Nos parecía muy bonito ver un proceso como los compañeros del Cauca, los compañeros NASA, y uno dice, hey, a esos procesos hay que seguirles apostando porque todos se logra desde un proceso colectivo y concertado con la comunidad. Yo creo que nos falta muchísimo para que los facilitadores profesionales, funcionarios que llegamos, y me incluyo porque lo he hecho muchas veces, Alirio lo sabe, que llegamos del centro a las regiones, lleguemos más como con la idea de ser unos instrumentos para aportar a que las cosas pasen y no para llevar un lineamiento unívoco que quisiéramos que se aplicara igual en Palenque que en Ipiales cuando las condiciones son muy distintas. Sí, no, usted, cada región tiene su manera de contarse y de verse, ¿sí? Y eso no va en detrimento del oficio, eso va en busca de la calidad de hacerlo, de la fotografía, del cine, del audio, lo que sea. Pero entonces siempre hay una concepción que me parece, inclusive en algún momento tuvimos un choque con el Ministerio de Cultura, porque era que la Escuela Audiovisual hiciera una producción con el manual de estilo de Discovery Kids. Y nosotros decíamos, pues es que nosotros no queremos Discovery Kids, nosotros queremos escuela audiovisual. Sí, de acuerdo, porque en las regiones se crean contenidos, se crean relatos, se construye una memoria visual con la fotografía, se genera o se construye una memoria sonora a través de la radio, de la música, a pesar de la arbitrariedad de las políticas centrales. Eso significa que hay con qué. Están los elementos allí, lo que debemos hacer es encontrar el camino para realmente fortalecer y no entrar a imponer otras cosas. Yo creo que lo que se puede hacer también es ofrecer las herramientas y lo que veníamos conversando aquí, que los mismos territorios, las mismas personas pudieran decidir si esa herramienta se ajusta o no a lo que puedan lograr. Tal vez es porque estamos cansados de ese mismo taller, contado de la misma manera, porque estamos leyendo el mismo libro, sino que necesitamos es tener en cuenta que las personas aprendemos de distintas maneras, que algunos somos más visuales, otras más auditivas, otras más kinestésicas. Entonces eso también hace parte de ese diagnóstico que deberíamos poder realizar con cada que vayamos a un lugar o inclusive dentro de nuestra misma comunidad. Aquí en Palmira no es lo mismo si voy a trabajar con personas LGBTI que con víctimas de la violencia. No podemos manejar el mismo discurso y el mismo taller así estemos trabajando con personas inclusive dentro de nuestro mismo territorio. Y yo creo que este es como el gran desafío, ¿no? Es un desafío colectivo, pero también está muy articulado esto con que mucha gente dice que es que todo el mundo en este momento está conectado, que todo el mundo tiene acceso a las plataformas, que todo el mundo está. Y yo tiendo a pensar que eso no es tan así, o sea, que si hay alguien que tiene un dispositivo móvil, de pronto no tiene la plata para el plan de datos o para la fibra óptica o para pagar un wifi. O sea, que todo va a costar dinero. No, pues aún si tuvieran la plata o el dinero suficiente para acceder a esos servicios, hay territorios donde ni siquiera hay señal Wi-Fi o señal de conexión telefónica. Entonces, en estos territorios se vuelve algo cotidiano y se normaliza. Y estuve recientemente en el Amazonas y me dijeron, estás de buenas porque hay conexión. Y yo me conecté y resulta que no podía descargar una imagen. Inclusive para las personas allá en esos momentos, esa era una buena conexión. Entonces voy a Bogotá, voy a Cali, voy a otra ciudad capital y me doy cuenta que en nuestro caso nos da impaciencia si no logramos mandar un video u otra cuestión. Entonces es ese desnivel, esa diferencia que hay. A mí me asusta es la hiperconectividad, por ejemplo, en un pueblo como Holanda de aquí. Yo insisto en cuidar el oficio, especialmente entre nosotros, que es finalmente contar. Me está haciendo falta para realmente llegar a la multiculturalidad. Es realmente seguir insistiendo en escuelas y regar
formación de alta calidad, con muy buenos directores, con muy buenas directoras, con muy buen equipo, regando por todas las y procesos continuados, itinerantes, buscar esa manera de que sentamos otra vez en las manos el oficio para poder contar el país como es, o si no seguimos ahí con esos videos aleatorios de Facebook, que es lo que yo veo a los pelados de aquí del pueblo todo el tiempo con eso. Sí, esos videos aleatorios que son tanto como el gato que da 7 vueltas y cae parado, como la lección de un profesor de física para comprender qué son los púlsares en el universo. No sé, puede haber tantas cosas tan distintas y yo creo que también ahí eso nos deja ver la importancia de una mediación de canal, una mediación de una curaduría que cualifique esa oferta de contenidos y trate con más respeto a las audiencias, ¿no? Y también a los espectadores, a los prosumidores, y pues como que se vea que debería ser una experiencia más desafiante intelectualmente y en otros sentidos. Pues, no sé, tal vez estoy siendo muy ambiciosa, pero sí creo que dejar eso al garete tampoco está sirviendo de mucho. Yo creo que dentro de las ideas que hemos recogido es como esa relación horizontal y de diálogo que mencionaba Laura, esa adaptación de las formas de co-creación y de aprendizaje que menciona Juan David, esa exploración de lo que ya se hace en territorio, que se está haciendo con las propias narrativas, lenguajes y formas de expresión de cada territorio que mencionaba Lirio, pues hay unos grandes elementos de punto de partida, pues no es que estemos mal, no es que estemos en la inmunda, pues hay otros países donde ni siquiera hay posibilidad de que una comunidad se exprese autónomamente y eso es muy duro. Pero no significa que nos conformemos con eso. Y una de las cosas que a mí me encanta decir es que mejor siempre es posible, porque pues además es más interesante ver también cómo mejoramos cada vez más. Entonces, hagamos un jueguito ya como para ir cerrando esta conversación que ha estado súper amena. Y es, si tuviéramos al frente a todo el consejo directivo del Ministerio de Cultura, ¿qué sería como decirle, oigan, venga, yo les digo una cosa que sería bueno que tuvieran en cuenta para mejorar? Yo sí insistiría en los diálogos, de esa horizontalidad del diálogo que tiene que existir región-centro, ¿sí? Los mecanismos existen los consejos de cultura, los consejos de cine, los departamentos, existen los mecanismos, pero son mecanismos sin dientes, o sea, las decisiones de política que tome el Consejo de Cine del Caquetá pesan muy poco, ¿no? Poco o nada. El Consejo de Cultura de Londres de aquí puede decir un poco de cosas, pero no queda para nada. Entonces yo sí pediría ese diálogo regional-nación va acompañado de qué? De diagnósticos, de inventarios, de bancos de contenidos. Nosotros no tenemos, bueno, existe el patrimonio fílmico colombiano, pero no tenemos bancos de memoria que realmente nos permita ir a consultarla de vuelta. Buenísimo, ahí ya están comenzando a ponerse nerviosos los del ministerio. Yo les diría que deberíamos hacer un esfuerzo gigante para que los proyectos que se presentan a las convocatorias de estímulos puedan presentarse no solamente a través del lenguaje escrito, sino que se puedan presentar a través de otras formas de expresión, desde lo sonoro, la narración oral, la música, una décima, un tejido, y que desde ahí las comunidades puedan explicar qué es lo que están buscando. Ya es hora que realmente se pueda dar como más poder a esos procesos en territorio, porque es que de verdad pareciera que estuviéramos en dos Colombias, ¿no? La Colombia del centro y la Colombia de la periferia. Y la del centro es la que siempre maneja todo. Entonces yo creo que sí es importante esa escucha y ese diálogo horizontal y que se le dé más poder a los consejos de cine, a los procesos que hay en cada lugar. De acuerdo, esas vigencias anuales de 3 meses que se pegan con Navidad son muy complicadas. Yo siento que hay formularios de convocatorias donde aparece la pregunta si ya se ha realizado antes y cuáles han sido los aprendizajes. Algunas veces se confía en que las mismas personas las presenten al año siguiente, pero ¿qué pasa si no lo hacen? Pues los productos de por sí dependerán mucho del tipo de propuesta artística, pero que haya forma de que al final queden no solamente escritos, sino que las personas más adelante podamos acceder y podamos hacerle las mejoras necesarias
personas que vayamos a presentarlo como gestores y gestoras o personas del mismo territorio, que se pueda realizar el ejercicio para que tengan las herramientas, para que sea un ejercicio de doble vía. No solamente pues decir, nosotros tenemos el conocimiento, sino bueno, ustedes también tienen un conocimiento desde donde se encuentran, cómo podemos combinar nuestras ideas para generar algo mejor que pueda perdurar en el tiempo. Claro, porque algo que se presentó y de pronto no quedó, no quede desechada, que quede, digamos, como un material para seguir puliendo, ¿no? Como los diamantes. Bueno, pues Laura, Alirio, Juan David, estamos llegando al final de nuestro podcast de La Pesadilla de Nanook. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Genial, mil gracias. A usted, Diana, muchas gracias y a toda la gente que va a estar con él. Y necesitamos más podcasts de cine, realmente. Hay que hacer muchos podcasts de cine. Gracias, gracias. Sí, también aquí me quedo pensando en varias cosas sobre la realidad versus la ficción, qué funciona, qué no funciona, y pues esta conversación me motiva a conversar con las personas y también a autoanalizarme. Sí, no, muchas gracias Diana por la invitación, a Juan David, a Lirio, qué lindo compartir con personas tan tesas que están haciendo muchas cosas y qué chévere uno encontrarse en estas charlas y estas conversaciones sobre cine. Y muchas gracias a las audiencias y a los espectadores de La Pesadilla de Nanook. Ojalá haya pesadilla para mucho tiempo. Gracias y hasta pronto.